presentan Tele 13. Just been kicked out of a bar. I've left all my stuff there because everyone was like, get down. Get off the road! Hola, muy bienvenidos a las noticias en Tele 13 de pánico. Han sido las últimas horas en Londres. A las 10 de la noche, hora británica, un atropello múltiple en las cercanías del puente de Londres. A los minutos, otro incidente en Borough Market, muy cerca de ahí, en uno de los mercados de alimentos más grandes de esa ciudad. Y luego, otro incidente en otro sector residencial un poco más alejado. La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, dijo que se está tratando como potenciales actos terroristas, algo que confirmó la policía hace algunos minutos con los dos primeros atentados. Ya sabemos. Tomamos de inmediato contacto con Erika Olavarría, nuestra corresponsal en Europa, para que nos dé cuenta cómo ha estado entonces estas últimas horas en Europa. Erika, buenas noches. Buenas noches, Loreto. Europa, el Reino Unido nuevamente golpeados por el terrorismo, cuando aún están frescos en la memoria de todas las personas en el mundo entero. Ese atentado del día 22 de mayo contra el Manchester Arena, en el que murieron 22 personas, y aún más fresca en la memoria el 22 de marzo en el puente de Westminster, ese otro ataque en el que murieron 5 personas. Estos ataques, estos 3 ataques aparentemente relacionados, ocurren en un momento muy complejo. Primero, esta noche era en Cardiff, en el este del país, la final de la Liga de Campeones. Enfrentaba al Real Madrid con la Juve, una situación que había requerido un alto dispositivo de seguridad. Y mañana en Manchester se realizaba ese concierto benéfico, se va a realizar hasta el momento, de Ariana Grande, la cantante británica, justamente en beneficencia de las 22 personas que fallecieron y de las decenas de heridos que resultaron en ese ataque que fue justamente adjudicado por el grupo Estado Islámico. Además, este país está a las puertas de unas elecciones legislativas anticipadas que tendrán lugar el próximo día jueves. Las había convocado la primera ministra Theresa May para llegar en posición de fuerza a negociar ese Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, hay que decir que en las últimas semanas la primera ministra británica había disminuido mucho su popularidad. Primero porque no participó en los debates, pero también se le ha criticado mucho justamente que el MI6, la policía secreta británica, no hiciera caso de las advertencias que había en torno del autor del ataque de Manchester, que no se hiciera nada por detener el regreso al Reino Unido de los yihadistas británicos, y que en general ella hubiera decidido una disminución de los efectivos policiales en el Reino Unido. Así que la situación es bastante compleja, y aún incluso no se sabe muy bien con certeza completa lo que pasó esta noche en Londres. Veamos la nota que al respecto preparó Nancy Jara. Todos al suelo sin entender por qué. Sido acuchilladas dentro de un restaurante del mercado de Borough, cerca de este bar. Muchos aseguran haber escuchado disparos, pero la rápida medida de emergencia fue también en respuesta a otro ataque mucho más grave que ocurrió minutos antes afuera del local. A las 22 horas con 8 minutos, al lado del céntrico puente de Londres, una camioneta blanca se desvió y atropelló a al menos 21 personas, dejando víctimas fatales. Los gritos y las sirenas de la policía alarmaron a toda la zona, sin que los transeúntes entendieran qué pasaba. Nobody knows what's going on. It's absolutely... Nadie sabe qué está pasando. Es absolutamente una... Solo traté de mantenerme vivo una vez que estaba allá adentro, porque todos nos tiramos al suelo. No puedo creer que esto me esté pasando a mí. Estoy realmente petrificado. I'm absolutely petrified. Nos asustamos y tiritábamos. Yo había tomado un bus transfer y nos paró la policía y dijeron que corriéramos. Salimos de la estación y ellos la cerraron y me hicieron volver al bus. Ese bus está ahora en medio del puente. ¿A qué hora fue eso? Como a las 10, pasado las 9, por ahí.
La estación del metro London Bridge debió cerrarse y las cuadras alrededor fueron evacuadas. Botes policiales comenzaron a recorrer el Támesis buscando personas que pudieran haber caído al río tras el atropello múltiple. Minutos más tarde, la Policía Metropolitana informaba que estaban respondiendo a un tercer incidente en el barrio de Vauxhall, donde se reportaron disparos, aunque más tarde se descartó el peligro. 3 sospechosos son buscados dentro de la investigación y la primera ministra Theresa May anunció que se estaba indagando los hechos como atentados terroristas, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviaba un mensaje de apoyo a través de su cuenta en Twitter. Ataques que ocurren 5 días antes de las elecciones generales británicas y solo 12 días después de que un concierto de Ariana Grande en Manchester terminara con un ataque suicida que dejó 22 muertos y decenas de heridos. Y hace poco más de 2 meses un atropello similar y un posterior ataque se registró al lado del Parlamento británico con un saldo de 5 fallecidos. Apenas horas antes de que se realice el concierto en beneficio a las víctimas de Manchester, Reino Unido vuelve a espantarse con ataques que ponen en alerta nuevamente al país europeo más golpeado este año por hechos terroristas. Hay que decir que en estos momentos el centro de Londres está completamente aislado, se ha reforzado la seguridad. Pero obviamente la primera ministra Theresa May va a tener que dar explicaciones de por qué 3 días después del atentado de Manchester se redujo el sistema de alerta de crítico a simplemente grave. Según la primera ministra, no había el riesgo de un ataque inminente, pero no es lo que están demostrando los hechos. Son zonas muy turísticas, por lo tanto la policía ha llamado a la gente a no dirigirse al centro, a apagar sus teléfonos móviles. Se decía que cerca del Borough Market incluso la policía seguía realizando operativos, se realizaron varios allanamientos en algunos restaurantes, en algunos pubs. Es una zona muy turística de mucha vida nocturna y se pedía a la gente que se mantuviera en el suelo, que apagara los teléfonos celulares móviles para evitar despertar cualquier alerta. Se buscaba hace algunas horas, hace algunos minutos se buscaba todavía unos sospechosos y todavía no se habla de fallecidos. Se habla de heridos en el puente de Londres, de heridos también quizás con arma blanca ahí en Borough Market, pero no se tiene todavía certeza de la información. Hace algunos días Silvia Carrasco nos contaba justamente que la policía británica no es de entregar información, no es de dar comunicados y que las policías además trabajan de manera independiente en las distintas ciudades, en las distintas provincias. Por lo tanto, información oficial, al igual que lo que pasó en Manchester, no hay. Lo que ahora se sabe son informaciones que llevan a través de las redes sociales, a través de trascendidos, de los testigos y de las agencias de informaciones que se dirigieron inmediatamente al punto de este suceso, a London Bridge, a ese Borough Market y también a Vauxhall. Hay algunos pasos de la sede del MI6. El MI6 es la sede de la Policía Secreta Británica ahí en Londres. Perfecto. Erika, claro, lo que sabemos hasta ahora, tú lo decías, es bastante incertidumbre. Esto fue algo que fue a las 10 de la noche, hora británica, ahora ya son pasadas las 2 de la mañana. Sabemos que, por ejemplo, la primer ministra Theresa May está reunida con líderes de inteligencia para ver cómo manejan este tema. Tú lo decías por el tema de la seguridad. El 22 de mayo, recién pasado, veíamos este atentado en Manchester con lamentablemente 22 fallecidos y ahí también se estaba criticando que el autor de estos atentados ya estaba en la mira de la policía y que finalmente pudo perpetuar ese ataque. Eso también es lo que se está criticando. Hay mucha gente que, por supuesto, en el ambiente que se está viviendo en Europa en estos momentos, ve algún atropello, escucha algún disparo, inmediatamente se le viene a la mente, lo veíamos en los registros de las personas, los registros de celulares, inmediatamente se viene a la mente la posibilidad de un atentado terrorista. Ese es el ambiente que se está viviendo ahora en Europa, ¿no, Erika? Efectivamente, es un ambiente de tensión, sobre todo en este caso en el Reino Unido, que sabemos está en la mira de los terroristas, porque el Reino Unido participa codo a codo con Estados Unidos en Siria, en Irak, en esa guerra contra el yihadismo. Incluso su participación es más importante que la de Francia.
En Francia, los ataques que ha habido han llevado a que la alerta, el estado de emergencia se encuentre desde los atentados del 13 de noviembre del 2015 y por tanto la gente se siente en cierta forma más tranquila, pues ahora vemos naturalmente en la calle policías y militares patrullando en todo momento. Sin embargo, el Reino Unido no estaba preparado para esto e incluso se subió esa alerta, pero se disminuyó 3 días después porque según la primera ministra no había el riesgo de un ataque inminente. La gente parece que sí tiene miedo, se escucha un ruido, se ve que un auto va a alta velocidad. La gente está con la alerta alta en el Reino Unido y al parecer se sienten desprotegidos, sienten que las autoridades no están haciendo lo máximo que podrían realizar. Perfecto, es Erika Olavarría, entonces, la corresponsal de Tele 13 en Europa, en vivo, dándonos cuenta de lo que ha ocurrido durante esta tarde, que por cierto marcará la agenda. Nos vemos entonces mañana, Erika. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches.